Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Cavaletti. Sean bienvenidos a esta segunda emisión de Voces de los Santos. Y esta semana tenemos la historia de Rebeca Núñez, que nos cuenta cómo con ayuda del Evangelio ha logrado sobrellevar algunos desafíos que se han presentado en su vida, en especial ahorita que estamos en la cuarentena. Siempre que dejamos que el Señor entre en nuestra vida, podemos superar estos desafíos y obstáculos de una manera más sencilla. Ser humilde es difícil, pero siempre se puede lograr. Les dejo con Rebeca Núñez. Durante el último año y medio he pasado por muchos desafíos emocionales y espirituales que en lo personal han sido muy difíciles y totalmente inesperados para mí. A principios de agosto del año pasado, recuerdo que era un sábado y me encontraba en la capilla. Me había visto envuelta en una situación que no esperaba y que estaba totalmente fuera de mi control. Era un suceso positivo para todos los que se encontraban en ese momento, pero en lo personal me afectó más de lo que debería. Recuerdo haberme sentido completamente rota por dentro. No tengo otra manera de describir el sentimiento. Me encontraba deambulando por la capilla en un intento de escapar de la situación en la que me encontraba y sin pensarlo dos veces decidí ir a los jardines del templo. La capilla en donde me encontraba está situada justo al lado del templo de mi ciudad, entonces dejé mis cosas y me dirigí ahí. Sinceramente solo quería sentarme en las bancas, estar sola y llorar, pero al llegar vi que había gente que conocía y no quería que me vieran desahogándome sin motivo alguno y no quería dar explicaciones. Entonces me detuve un segundo. Yo ya me encontraba al frente de las puertas del templo y pues sin dudarlo, bueno, realmente lo dudé un poco porque no llevaba la ropa adecuada. Decidí entrar a la sala de espera. Al dirigirme a la puerta, una hermana obrera me abrió e inmediatamente suspiré profundamente. Y la hermana no dudó en preguntarme, huele rico, ¿verdad? La verdad es que fue un momento muy divertido, pero solo sonreí y le contesté, no hermana, no es eso, es que extrañaba mucho este lugar. Me dirigí a la mesa y me senté. Estuve en silencio unos minutos, meditaba y en ese momento oré y tomé las escrituras, pero no podía encontrar nada para leer. Momentos después, el presidente del templo, en ese momento el presidente Peña, a quien estimo mucho, entró a la sala de espera, supongo en busca de jóvenes para hacer bautismos. Lo vi y no dudé un segundo en levantarme para saludarlo. Él preguntó cómo estaba y en eso la verdad no pude contenerme y me puse a llorar. Me abrazó y me dijo qué pasaba y en qué podía ayudarme. Solo pude decirle que era una tontería, que era algo por lo que yo debería estar incluso feliz. Pero al contrario me sentía muy mal, me sentía muy triste y no podía entender lo que estaba sintiendo. Inmediatamente me invitó a sentarme y él se sentó conmigo. Tomó las escrituras y se dirigió a Doctrina y Convenios y antes de leerlo me dijo que estos versículos me iban a ayudar sin importar lo que estuviese pasando. En Doctrina y Convenios 46, los versículos 26, 30 y 31 dicen: y acontecerá que el que pidiere en el Espíritu, recibirá en el Espíritu. El que pide en el Espíritu, pide según la voluntad de Dios. Por tanto, es hecho conforme a lo que pide. Y además, os digo que todas las cosas deben hacerse en el nombre de Cristo, cualquier cosa que hagáis en el Espíritu. Seguido de esto, fuimos a Doctrina y Convenios 6, al versículo 23. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? Inmediatamente sentí que no era el presidente Peña el que me estaba hablando. Era mi Padre Celestial y el presidente era solo un instrumento en sus manos. Él me miró tiernamente y me dijo: vas a recibir la paz que necesitas, hija. Los meses siguientes me esforcé en buscar esa paz que tanto anhelaba. La busqué al servir en el templo, en mi llamamiento, al orar y escudriñar mis escrituras. Pero aún en medio de ello, seguía teniendo estas recaídas emocionales. Tanto así que la mañana de la conferencia de octubre no quería estar en mi casa y según yo quería llegar una hora antes de que esta empezara, así que salí temprano de mi casa y al llegar me di cuenta que en realidad faltaban 2 horas. Me reí muchísimo, pero ahí me di cuenta
en cómo mi salud emocional me estaba afectando y cómo esta afectaba mis actividades y mis decisiones. Ese mismo día llevaba conmigo mi diario y anoté lo siguiente. Ha sido una semana muy difícil y crucial en mi vida. Me he sentido sola y siento que no pertenezco a ningún lugar. Tengo que tomar decisiones importantes que me lleven a ser quien quiero ser y a quien el Padre quiere que yo sea. Anoche sentía mucha tristeza, enojo y resentimiento. Hoy es menos, pero sigue siendo difícil. Me siento por los suelos, sin ánimos y sin esperanza. Pero como he mencionado antes, sé en quién he confiado. Ya solo quiero que esto termine y así poder sentir paz, es todo. Hoy es la conferencia general y espero recibir consuelo y visión. Y pues eso fue lo que escribí en mi diario. Pero es aquí cuando rectifico que el Evangelio y mi testimonio son lo más valioso que tengo en la vida. Esa misma noche escribí en mi diario lo siguiente. Estoy sorprendida de lo que sucedió justo antes de que iniciara la primera sesión de la conferencia. Momentos antes me sentía aún frustrada, triste y enojada. Inmediatamente oré en mi corazón para poder tener tranquilidad y poder disfrutar la conferencia. Recibí más de lo que pedí. Fui llena de ese amor, fui llena de consuelo, paz y esperanza. Él me dijo, tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Conforme se iban dando los mensajes, poco a poco entendía lo que me estaba sucediendo. Pensaba, ¿cómo un día antes me sentía por los suelos y ahora puedo sentir verdadero gozo? Ese ambiente espiritual hizo que mi corazón empezara a moldearse para bien y desechar afuera todo temor. Entendí lo que era el gozo de Cristo. Es un gozo duradero y no instantáneo. Es el que nos permite vencer las tribulaciones y sobrellevarlas. Yo he triunfado en la vida terrenal, por eso las pruebas ahora son tan difíciles y debo hallar gozo en ello. Debo recordar siempre esa victoria. El 21 de octubre escribí, siguen siendo semanas difíciles, pero en medio de ello he encontrado gozo. Mi psicóloga fue muy dura conmigo esta semana. Sin duda me dijo cosas que no todos queremos escuchar. Me dijo que debo amarme más y dejar de sentir rencor. Debo dejar de sufrir innecesariamente y sentir más empatía. Sigo haciendo cambios en mi vida y con el Evangelio todo es más llevadero. Sé a quién debo acudir y en ocasiones no lo he hecho. Tengo que hacerlo. El 29 de noviembre escribí, esa paz que el presidente Peña me prometió la he ido recibiendo gradualmente, pero ha requerido de mucho esfuerzo. Soy la única responsable de mi progreso. No ha sido fácil y aún hay mucho que superar y trabajar, pero tengo fe. En enero me encontraba en el templo. Realmente soy muy pocas las veces en las que debo confesar que me he sentido verdaderamente desconsolada y he acudido al Padre el último año y medio. Se me ha hecho muy difícil tener estos sentimientos de impotencia, de tristeza, emociones y al mismo tiempo acudir al Padre. Lo he hecho en ocasiones muy específicas, pero en esta ocasión en enero estaba en el Salón Celestial y pude hacerlo, pude orar a Él. Sentí tanto amor y tanto gozo y me sentí enormemente bendecida. Ese mismo día me encontraba en iniciatorias y una hermana, una obrera, yo me encontraba como participante. Ella notó que me exalté mucho al finalizar una ordenanza y ella, sin pensarlo, me expresó que quizá las ordenanzas no son para mí, pero todas las bendiciones sí lo son. En medio, o al finalizar más bien, una de las ordenanzas, ella recalcó la frase, mediante tu fidelidad, y me dijo, qué bueno que estás aquí. Otra vez sentí la voz de mi padre por medio de esa hermana y por medio del servir en el templo. Durante todas estas experiencias, aprendí y rectifiqué que podemos hallar gozo aún en medio de las pruebas, sin importar qué tan difíciles sean para cada uno de nosotros. Todos pasamos por pruebas diferentes, pero sé que el Señor no nos exige más de lo que nuestras fuerzas nos lo permiten. Aprendí que, aunque me sentía sola y desconsolada, Él siempre estuvo ahí para mí. Aprendí que debo ser humilde y acudir a mi Padre Celestial. Él me ama y desea que la expiación de su Hijo tenga efecto en mi vida. Cada día, no solo cuando esté pasando por una tribulación. Y como me enseñó el presidente Peña, debo pedir en el Espíritu y recibiré en el Espíritu. Debo pedir y recibiré según su voluntad. Y ahora sé que su voluntad es que yo sea feliz en esta vida y tenga gozo. Aún sigo pasando por esos estragos emocionales.
He superado algunos y durante esta cuarentena algunas emociones incluso se han acrecentado. Pero veo la luz al final del túnel. El Señor me ha proveído de las experiencias necesarias para enfrentar estas adversidades y despojarme de ellas. Me encuentro en una etapa crucial en la que si no fuera por el Evangelio, no hubiese llegado tan lejos y no habría tenido las herramientas necesarias para superar todo lo que he atravesado hasta el día de hoy. Sin duda Dios puede brindarnos la mejor ayuda que necesitamos en nuestros problemas. Muchísimas gracias por habernos compartido esto, Rebeca. Y recuerden que si desean contarnos sus historias, tenemos ahí en la descripción el correo electrónico. Pueden dejarnos un mensaje y nos podemos comunicar con ustedes también para que puedan contarnos, ya sea de manera anónima o con su nombre, su historia acerca de cómo el Señor les ha ayudado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Hasta la próxima.